Imagina las murallas ardiendo, el humo que se eleva como una segunda noche, y el llanto mezclado con el ruido metálico de cadenas. Imagina a una ciudad que fue hogar de promesas, de oraciones y de altar, reducida a ceniza por la marcha implacable de la historia. Entre los que son arrancados de sus casas, hay un joven que se niega a dejar que se apague lo que lo hace diferente. Una fe que no cabe en monedas ni en títulos, una lealtad que viene de adentro y que vuelve a mirar al cielo, aun cuando el mundo derrumba sus imágenes sagradas. Ese joven se llama Daniel, y su historia será un recordatorio de que la fidelidad es a menudo pública, incómoda y decisiva. Cuando las ciudades caen, los imperios recogen lo útil. Hombres instruidos, artesanos expertas, jóvenes de inteligencia, para formar la administración de la nueva potencia. Daniel y otros de su linaje son llevados lejos, más allá de las orillas del mundo conocido para ellos. Babilonia los recibe con sus puertas altas, con su grandeza que quiere borrar memorias y reescribir lealtades. Es una ciudad hecha para la vanidad. Columnas doradas que reflejan el sol, palacios que parecen desafiar la sombra misma, consejo de sabios empeñados en traducir la vida en servilismo. Pero Daniel no llega a ser un rehén resignado. Allí, en cafeterías de corte y en salones donde se discuten destinos de naciones, su primer acto de resistencia es íntimo, una oración que no se negocia con decreto alguno. Abre la ventana hacia Jerusalén en su corazón y mantiene el hilo de conversación con Dios. No es teatralidad, es hábito. No es terquedad desinformada. Es convicción moldeada por años de tradición. Es en medio de un exilio que busca desarraigarlo, la forma que tiene de recordar quién es y de quién depende. A los pocos meses de su llegada, los jóvenes elegidos reciben más que ropas nuevas. Reciben un nombre nuevo, dado por la corte, una dieta que pretende formar cuerpo y espíritu a la manera de Babilonia, una educación que busca domesticarlos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, nombres de cuna, pasan a ser llamados por la corte con otros nombres. Un gesto de posesión, y también de olvido. Pero la historia es obstinada. Lo que se cambia por fuera no siempre dobla por dentro. Ellos aceptan aprender la lengua de los sabios, las letras y las leyes del reino. Aceptan desenvolverse entre lámparas de aceite y rollos de cuentas, sin renunciar al silencio de sus rejas interiores. La primera prueba grande, sin embargo, no llega por la espada ni por la cárcel, llega por la mesa. La comida del rey está condimentada con lo que la ley de su Dios prohíbe, manjares que podrían corromper decenas de convicciones. Un gran gesto de conformidad tendría premio. Apariencia aceptada, porte distinguido, favor del palacio. Rechazar sería abrirse a la sospecha, al castigo, al aislamiento. Daniel propone un experimento humilde. 10 días de dieta sencilla, verduras y agua. 10 días para que se muestre si la lealtad lo consume o lo sostiene. En esos 10 días, algo se hace evidente. No es la comida la que define la vida de un hombre, sino la fe que lo alienta. Y la fe, cuando es verdadera, produce frutos de claridad y fortaleza. La corte observa con curiosidad y poco a poco, el joven que se negó a ceder por la boca se vuelve alguien en quien confiar. El conocimiento que fluye de su mente no proviene solamente de técnicas aprendidas en escuelas palaciegas. Parece haber una sabiduría que no pertenece a Babilonia, una capacidad para leer signos que los demás no ven. Es así como Daniel comienza a distinguirse, no por ambición, sino por una congruencia que exaspera y que despierta respeto en quienes lo miran. En ese nuevo escenario, el rey Nabucodonosor tiene sueños que lo desconciertan. Imperios que cantan a su propia gloria rara vez aceptan que algo mayor los juzgue. Cuando la noche le trae visiones que le roban el sueño y lo llenan de inquietud, los sabios de la corte se sienten tentados a ofrecer consuelo en palabras huecas o en interpretaciones creadas a la medida. El rey reclama certeza.
Exige que le expliquen lo que el sueño anuncia para que su trono no tiemble. Ninguna interpretación humana basta. Y el muro de orgullo del rey empieza a resquebrajarse. Daniel es llamado, quizás por su reputación, quizás por un desvelo del destino. Se presenta con calma, sin teatralidades ni promesas. Ante un poder que ansía control, su palabra llega como revelación y como juicio a la vez. Hay reinos que pasarán, figuras que se alzarán y caerán, y en medio de esa sucesión, un reino que no será erigido por manos humanas. No busca humillar al rey. Busca señalar que lo humano es frágil, que la soberbia tiene un límite trazado por el Creador. Nabucodonosor escucha, la corte escucha, y la respuesta es doble: humildad momentánea y reconocimiento público. Porque cuando la verdad cala en la escena de la vanidad, incluso el poder se ve forzado a inclinar la cabeza. Aún así, la historia no es una sucesión de éxitos para Daniel. La fidelidad genera reacción. La luz provoca sombras. Cuando la fe se hace visible, despierta no solo respeto sino también envidia. En la corte hay hombres que temen perder su favor ante el rey. Hombres para quienes la protección del orden establecido es más importante que la justicia. Ellos observan a Daniel y a sus compañeros con recelo. Buscan errores, fisuras, motivos para desacreditarlos. Así se inventa la maquinaria de la persecución. Reglas diseñadas para atrapar a una conciencia despiadada, redes tejidas con ambición y resentimiento. El horno de fuego aparece como prueba colectiva y como anuncio de lo que significan la lealtad y la presencia de Dios. 3 compañeros de Daniel, hombres que compartieron mesa, sueños y fe, se enfrentan a un mandato que les exige adorar la estatua del rey. Elegir significa muerte segura. Obedecer es perder la lealtad a lo más querido. Su respuesta no es euforia, sino firme resistencia. Prefieren la muerte a renunciar a aquello que da sentido a su vida. El rey, indignado, manda atarlos y arrojarlos a un horno encendido más de lo que la imaginación puede sostener. Los espectadores esperan la consumación de la tragedia. La sensación es la de una sentencia final pronunciada por la historia misma. Pero entonces ocurre algo que trastoca la expectativa. Los hombres entran al fuego y no son consumidos. No se trata de un escape mágico a la salida del horno, ni de un truco escondido. Allí, en medio del fuego, aparecen como acompañantes de lo humano, una presencia que apaga el azote del daño. El rey, atónito, no puede sino reconocer que lo que ha ocurrido no es obra del azar. Esa escena no solo salva a 3 hombres, desnuda la verdad de un Dios que no abandona a quienes lo honran, y que, más aún, se revela ante una multitud que hasta entonces lo desconocía o lo despreciaba. Las noticias de ese resguardo corren por la ciudad como viento que abre puertas cerradas. Lo que había comenzado como sospecha y rechazo, se ve obligado a admitir que hay una soberanía que trasciende la lógica del poder humano. Nabucodonosor, quien antes se creía señor del destino, escribe un decreto que reconoce la intervención que vio con sus propios ojos. No es una conversión perfecta ni eterna, pero es una señal pública de que la justicia divina puede romper la cadena del orgullo. Aún así, la historia de Daniel no se agota en milagros puntuales. Tras aquellas escenas viene otra sombra. La arrogancia humana no sabe aprender siempre. Babilonia, con toda su pompa, sigue siendo un aparato de intereses y de luchas internas. Cuando los siglos pasan, los hilos del poder se tensan en otras direcciones. Surgieron reyesuelos y favoritos que hacen de la opulencia un altar. El siguiente episodio, que pronto edifica la tensión en torno a la vida de Daniel, es menos obvio que un horno o que un sueño. Es la corrupción del poder que se vuelve ley. Belsasar, sucesor de un linaje que se creyó inmune, celebra un banquete donde la abundancia se convierte en blasfemia. En su jactancia usan los vasos sagrados de Jerusalén como si fueran simples copas, desconociendo el valor que encierran. En medio de esa jactancia, una mano anónima escribe un mensaje que los sabios no pueden descifrar.
El miedo vacía el júbilo. El rey, en su humillación, recurre otra vez a lo que la corte tiene de mejor: traer a aquel que puede poner en palabras lo que lo desconcierta. Daniel, cuya fama ya se ha extendido en los corredores del poder, es llamado una vez más al centro. Su interpretación, sencilla y valiente, no suaviza el juicio. Lo que estaba escrito anuncia el fin del orgullo que se había instalado en ese banquete de escarnio. La ciudad que celebraba al anfitrión lo ve caer, y con él el imperio que se creyó eterno. Ciro, rey extranjero, entra sin espada rotunda pero con la estrategia necesaria para lo que la soberbia había sembrado. Babilonia cae, y con ella se derrumba la ilusión de seguridad que los hombres erigen con muros y riquezas. Daniel sobrevive a las caídas de reyes y a las ruinas de fortalezas, no porque sea un calculador hábil, sino porque su vida está tejida con una visión que no cabe en la medida de los reinos humanos. Su fidelidad lo vuelve indispensable. Los nuevos gobernantes que reconocen su valor, lo conservan y lo promueven. Si la historia hubiera querido hacer de él un héroe aislado, habría terminado al final de esta secuencia. Lo que sucede, sin embargo, es otra cosa. La fidelidad pública de Daniel lo convierte en objetivo y referente al mismo tiempo. Cuando los medos y los persas reordenan el mapa, un hombre llamado Darío se asienta en la plaza del poder. Reconoce en Daniel a un servidor honesto, un funcionario capaz de sostener una administración necia y frágil. Lo pone, con justa confianza, en una posición de autoridad. Pero el corazón humano es una caja de contradicciones. El mismo mérito que eleva a un hombre provoca la cadencia del resentimiento. Algunos en la corte no soportan la luz que Daniel proyecta. Comienzan a observarlo con ojos afilados de celos. Aspenas y otros cortesanos hilan una conspiración no contra un ideal, sino contra la persona que lo encarna. En ese punto la historia que conoces se encamina hacia lo que da nombre a este relato, la prueba que pondrá a prueba la rutina de Daniel, la ley del reino, y sobre todo la fuerza de su fidelidad. Los hombres sabios de la corte se reúnen y urden una ley diseñada con astucia, una norma que parezca noble y justa en la superficie, pero que encierre una trampa para una práctica de fe que nadie en el palacio comparte. Es la trampa perfecta, porque está formulada como un acto de lealtad al rey, y solo apunta contra quienes, por convicción profunda, no quieren postrar su vida ante quien no merece adoración. Mientras se fragua ese decreto, la ciudad sigue con sus negocios, sus mercados y sus rezos. Daniel, que ha pasado décadas en la corte sin ceder su costumbre, sigue abriendo sus ventanas hacia Jerusalén en su corazón. No lo hace por provocación ni por deseo de ruptura. Lo hace porque su vida de oración es más fuerte que cualquier edicto humano. Él reza en el tiempo aprendido, 3 veces al día, con rostro descubierto, con las manos que se levantan como quien reitera un pacto. No busca aplauso, solo busca la compañía de quien lo sostiene. Cuando el decreto se publica, la trampa llega a su fin. Orar será mostrado como delito. Algunos funcionarios sonríen por dentro, imaginando que al fin se habrá acabado con la molestia incómoda que representa la fidelidad. Aspenas y sus camaradas se frotan las manos. Han conseguido lo que querían. Han hecho de la devoción un motivo de castigo. La decisión de Daniel es inmediata y clara. Él ha vivido demasiado para ceder a la lógica del miedo. Sigue su rutina. Abre la ventana de su habitación y dirige su oración. No la oculta ni la hace clandestina. No porque busque desafiar la ley, sino porque la sujeción que vive es de otro orden. Es una resistencia cotidiana. Orar no solo cuando las circunstancias parecen favorables, sino aun cuando la ley te prohíbe hablar. Habla a Dios en segunda persona, con la sencillez y el respeto de quien sabe a quién pertenece. Señor, tú conoces mi corazón, conoces mis caminos, conoces mis oraciones. Podría decir, no como una fórmula, sino como una confesión íntima de dependencia. El acto de Daniel se convierte en un acto público de claridad.
Los conspiradores que han tejido la red no pueden ignorarlo. Lo han estado esperando. Lo denuncian ante Darío, quien se ve atrapado por una ley que él mismo firmó con orgullo. Si el rey actúa conforme al mandato, parece fuerte. Si lo viola, se le verá débil. ¿Qué hará un hombre que quiere tanto conservar la ley como su honor? La tensión se instala en la corte con la densidad de la noche. En la siguiente escena, emergen los engranajes del castigo. Daniel es llevado y, sin juicios retóricos, se le encierra en la fosa de los leones. Es una imagen que va más allá del castigo físico. Es un intento de hacer callar la lengua de la convicción. La fosa es profunda, los leones son reales y el silencio que baja sobre el lugar tiene el peso de una sentencia. El rey Darío, que pocas horas antes firmaba papeles con soberbia, ahora camina la noche como un hombre que ha aprendido que las leyes humanas no siempre administran justicia. Esa noche Darío no duerme. Sabe que la acción que ha impulsado le permitirá mantener su palabra, pero en el fondo de su palacio hay una inquietud que ningún edicto logra apagar: la imagen del hombre que fue fiel. Los guardianes sellan la boca de la fosa. La ciudad duerme y también sus dudas. En el corazón del rey algo se quiebra. Es el estremecimiento de quien reconoce que hay un juicio más grande que el suyo. Y en ese estremecimiento reside una posibilidad: que la ley humana, aunque rígida, no sea la última palabra. Pero el desenlace de esa noche no se ha contado aún. En los corredores del palacio las sombras conspiran y se alimentan del rumor de victoria. En la fosa, el cuerpo de un hombre espera. Es un momento de calma que pesa con 1000 preguntas. ¿Qué valor tiene una vida frente a una ley? ¿Qué precio pagará un reino por su propio orgullo? ¿Dónde reside la verdadera potestad? ¿En la firma de un soberano o en la voluntad de aquel que preserva la fidelidad? La historia, por ahora, hace una pausa. No concluye las voces ni cierra los juicios. Ha levantado sus cartas sobre la mesa. La fidelidad frente a la ley injusta. La soberanía divina frente a la soberbia humana. La oración que no se negocia frente a la trampa que pretende callarla. Quedan aún escenas por revelar: la madrugada que sigue a la noche de la fosa, la voz que sorprende a un rey y el eco de una restauración pública. Pero antes de llegar a ese momento definitivo, vale detenerse en lo que ha ocurrido hasta aquí y escuchar el pulso que late bajo la historia. La experiencia de Daniel nos recuerda que la fe verdadera no se limita a momentos de espectáculo. Su vida es una sucesión de pequeñas decisiones que apuntan en la misma dirección. No son fórmulas, son hábitos, no son trucos, son testimonios. Y cuando la necesidad apremia, esos hábitos se convierten en defensa y en testimonio para otros. Si esta narración se te está haciendo cercana, si te interesa seguir escuchando cómo la fidelidad puede poner en jaque a reinos y corazones, acompáñame en este viaje por las páginas que quedan. Suscríbete para que podamos seguir profundizando en relatos donde la oración no es un gesto privado, sino también un acto que habla a la plaza pública. Mientras tanto, detente un momento y considera: ¿qué ventanas abres cada día? ¿Qué prácticas te sostienen cuando el mundo impone leyes que pretenden callar tu conciencia? La historia de Daniel no es una guía para evitar el peligro. Es una pista para cultivar una lealtad que, si viene de Dios, siempre tendrá un costo y siempre será luz. Aún con esa invitación, la noche no ha dado su última palabra. En los pasillos del palacio, los conspiradores celebran en privado, convencidos de haber ganado. En las casas humildes de la ciudad, algunos murmuran que los dioses de otros pueblos quizás sean más fuertes de lo que pensaron. Y en la fosa, en la oscuridad entre los leones, hay un hombre cuya respiración marca un ritmo que no pertenece a la desesperación. No es indiferencia, es convicción serena. Los preparativos del amanecer implican silencios que pesan. Un rey que firmó un decreto se enfrenta ahora con el precio de su decisión. Unos hombres que tramaron envidia aguardan el resultado como quien aguarda el final de un partido ganado sin esfuerzo.
La ciudad entera respira conforme al calendario de lo inesperado, y todavía queda por contarse cómo una voz, que nadie esperaba, atravesará el muro de la duda, y despertará a un rey que ha quedado mudamente atado a su propio orgullo. Queda por describir de qué manera la ley humana y la presencia divina se enfrentarán sin que nadie pueda reducir la escena a una simple demostración. Queda por explorar el eco que esa mañana tendrá en los decretos del reino y en los corazones de hombres que, por primera vez, vislumbran la posibilidad de una justicia que trasciende el poder. En el silencio previo al amanecer, la ciudad parece contener la respiración. El lector, que sigue atento, ya ha visto cómo los acontecimientos se encadenan. Exilio que no anula identidad, sabiduría que no es de la corte, pruebas que se vuelven testimonio público, y una lealtad que no entiende de decretos. El clímax que da nombre a esta historia, la guarida de los leones, se prepara como un cruce donde las leyes humanas y el juicio divino se tocan de manera inevitable. La tensión está servida, el mundo observa, y la pregunta queda en el aire. ¿Quién hablará cuando los leones callen? La primera luz rasgó el horizonte como una promesa contenida. No fue un amanecer cualquiera. La ciudad aún dormía con la respiración contenida, los puestos de mercado sin abrir, y las puertas de los palacios que obedecían rituales más viejos que el propio miedo. Dentro de la residencia real, Darío caminaba sin rumbo, con la capa hecha de silencios. Quien había firmado la ley que ataba a Daniel, ahora se veía encadenado por su propia palabra. Cada paso en los salones le recordaba la doblez de su posición, rey por la ley, hombre por la conciencia. En la corte, las murmuraciones se hacían pequeñas como insectos que no se ven hasta que se acercan demasiado. Los conspiradores se limpiaban las manos en la tela de la victoria anticipada, convencidos de que la propaganda en su favor ya había comenzado. Pensaban en ellos mismos como artífices de la justicia. No repararon en que habían convertido la justicia en herramienta de venganza. Ese es el peligro cuando el corazón humano cree que sus razones lo llaman a eximir la verdad. Termina usando la ley como máscara para el resentimiento. Darío no quería parecer débil. Había firmado un documento público, y para mantener la autoridad había de cumplirlo. Pero la primera claridad del día le trajo otra voz más interior. La voz del reino que no se mide en estatutos, sino en justicia. Esa voz le pesó en el pecho con la fuerza de un juramento que había sellado con tinta ligera. No eran disputas de filosofía, sino el rostro de un hombre que permanecía inmóvil en la boca de una fosa. Era el rostro de Daniel. Con el amanecer, el rey se dirigió a la fosa. No era ya un símbolo. Era la realidad de la ley que contra sí misma clamaba por su dueño. Mandó al orfebre de la corte que rompiera el sello con la misma solemnidad con que lo había impuesto. Con voz que llevaba la mezcla de mando y rezo llamó: «Daniel, siervo del Dios que tú sirves, muéstrate ante mí». No fue el eco de un mago que invoca. Fue la llamada de un hombre que esperaba algo más que un cuerpo inerte. De la fosa subió una voz. No fue un sonido quebrado por la desesperación, ni un grito que suplicara favor. Fue la voz serena de quien ha hecho la paz con lo que le rodea. «Oh Rey, vive para siempre». No fueron las palabras de un simple cortesano, sino de alguien que entiende que su vida pertenece a un orden mayor. Daniel explicó con sobriedad que aquella noche había sentido que la presencia de Dios estaba cerca. No como un fenómeno teatral, sino como compañía real en la oscuridad. Contó cómo, en la soledad de la profundidad, algo mantuvo cerradas las fauces de las bestias. Que no fue la astucia del hombre, sino la intervención de lo divino. El relato de Daniel no buscó humillar a nadie ni mostró triunfalismo. Fue una narración de hechos que se presentaban con la dignidad de quien habla después de haber sido sostenido. El rey, frente a aquella palabra, sintió el peso de lo que había hecho. Su rostro, hasta entonces cobarde por la necesidad de justificar la ley,
se abrió en una mezcla de gratitud y temor. Nada en sus gestos pretendió convertirse en elogio a la nueva fe. Fue el reconocimiento humilde de que algo más grande había actuado. Darío, con voz entrecortada por la emoción, ordenó que se sacara a Daniel de la fosa. Cuando las manos que lo ayudaron lo alzaron, la imagen que se vio no fue la de un hombre maltrecho, sino la de alguien cuya vida llevaba inscrita un testimonio. El rostro tranquilo, la ropa que no mostraba la marca de la carnicería que algunos esperaban. Aquellos que habían conspirado no pudieron disimular su asombro. Y el pueblo, que quizá contemplaba desde lejos, vio confirmada una posibilidad que no conocía: que la soberanía de Dios es real y que la fidelidad puede ser testimonio ante ojos que no creen. La restitución fue súbita y pública. Daniel se encontró en el atrio del palacio, con funcionarios que habían susurrado en su contra, ahora obligados a rendir cuentas. El rey ordenó: los artífices de la trama, los que habían engañado y provocado la ley contra la fe de Daniel, debían asumir la propia letra que habían escrito. No fue excitación de venganza la que guió la decisión. Fue la restauración del orden que la trampa había pervertido. Se hizo justicia con la misma intensidad con la que se había buscado la impunidad. Los conspiradores fueron condenados a un destino acorde con su crimen. No era espectáculo, era consecuencia. La corte, acostumbrada a reescribir la historia según conveniencias, tuvo que tragar una lección que no entra en los manuales de política. Las leyes humanas encuentran límites cuando tocan la esfera de lo sagrado. Darío, que estaba acostado en la noche con el peso de una firma, terminó el día con la voz quebrada en un reconocimiento que no pudo evitar. Proclamó públicamente que el Dios de Daniel es digno de respeto y que su protección había sido evidente. No fue una conversión teatral, sino la declaración de un gobernante que, frente a lo inexplicable, antepone la corrección y el homenaje público por justicia. La noticia se expandió, no como rumor trivial, sino como pregunta que abría puertas cerradas al pensamiento. ¿Qué Dios cuida así de los suyos? En plazas donde se comerciaban vestidos y granos, en posadas donde los viajeros discutían el precio del vino, y en hogares donde las historias se repetían al calor de una lámpara, la historia de Daniel se contó una y otra vez. Acompañaba la narración la sensación de que lo humano, por más estructura que invente, no es última palabra. Con el tiempo, Daniel continuó sirviendo a los reyes que se sucedieron, no por complacencia, sino por la convicción de que su lugar le permitía ser testigo. Fue promovido por su integridad y por la sabiduría que brotaba no solo de su inteligencia, sino de su relación con Dios. La vida en la corte le ofreció oportunidades para dar testimonio de su fe en la práctica diaria, en decisiones administrativas, en palabras de consejo y en la manera en que enfrentó la adversidad. No buscó ventajas para sí. Supo que la verdadera influencia se ejerce desde la coherencia. Aún así, la historia de Daniel no se termina con ese episodio. Pasaron años, y como en todo camino humano, llegaron visiones y revelaciones que lo colocaron frente a lo invisible. En soledad, lejos del ruido del consejo, Daniel recibió impresiones del futuro, imágenes de reinos que se alzan y caen, de bestias simbólicas que representaban fuerzas políticas, y de un trazo final donde la soberanía de lo eterno se impone sobre la sucesión fugaz de imperios. Estas visiones no fueron para él una explicación completa de los tiempos, sino un recordatorio. La historia humana está bajo la mirada del que gobierna las eras. Cuando en su corazón luchó por comprender, ángeles enviados por Dios le trajeron entendimiento. Figuras como Gabriel y Miguel se asomaron en los márgenes de su experiencia, no para revelarle secretos morbosos sobre el fin del mundo, sino para sostenerlo ante la tarea de ver más allá de la hora presente. Sus encuentros no fueron sensacionalistas, fueron encuentros que lo equiparon para soportar la carga de la revelación. Le fueron dadas imágenes que, leídas con prudencia, señalan la esperanza última. Un reino que no será derribado por la violencia humana.
Esta dimensión profética de su vida no anuló la práctica cotidiana. Daniel nunca perdió la humildad del hombre que ora. La intimidad de su tiempo con Dios siguió siendo el eje. En momentos de inquietud, cuando los sueños le traían preguntas, su respuesta fue volver con sencillez a la oración, a la lectura de lo que sabía y a la espera paciente. La revelación no fue para inflar el ego. Fue para confirmar que aún en las turbulencias, Dios tiene el control y que la fidelidad humana sirve de advertencia y esperanza para los demás. Volver el rostro hacia la experiencia concreta de Daniel nos permite sacar lecciones prácticas para hoy. Primero, la fidelidad verdadera suele manifestarse en el lugar donde la rutina se encuentra con la tentación de ceder. No es un acto grandioso ocasional, sino miles de pequeñas decisiones. Abrir la ventana del corazón cada día, como Daniel, y mantener una conversación constante con Dios, aun cuando el entorno imponga normas contrarias. Ese hábito crea una columna que sostiene cuando vienen las pruebas. Segundo, la oración pública o privada no es siempre una fórmula mágica que garantiza resultados. No prometemos que todo aquel que ore será librado de problemas, o que siempre recibirá el tipo de milagro que esperamos. La fe no es un contrato con Dios. Sin embargo, la fidelidad puede convertirse en testimonio público que habla a sociedades enteras. La presión de la costumbre y del orgullo puede ceder ante la simple coherencia de una vida que, día tras día, elige sostener la verdad. Tercero, el poder humano se ilusiona con eternidades que no posee. Los imperios se construyen sobre historias que se creen definitivas, hasta que la historia muestra su carácter transitorio. Ante ello, la reacción del creyente no debe ser conformismo ni escapismo, sino la convicción de participar en algo mayor. Vivir conforme a los principios de justicia y compasión que reflejan el reino eterno. Cuarto, la justicia restauradora es necesaria, cuando las leyes se usan para silenciar a los inocentes y para favorecer intereses. La comunidad debe levantar la voz para corregir el rumbo. El caso de Daniel no fue una apología de la venganza, fue un recordatorio de que la verdad tiene consecuencias, y de que el tejido social se mantiene si se honra lo justo. Quienes administran la ley tienen la responsabilidad de velar por su integridad. En una aplicación más personal, pregunta hoy, ¿qué prácticas sostienen tu fidelidad? ¿Hay ventanas que mantienes abiertas para recordar quién eres y a quién perteneces? La resistencia no debe buscar el conflicto, sino la coherencia. No buscamos el sacrificio por sí mismo, sino el testimonio que brota de una vida que no puede disimular su origen. Antes de cerrar, permíteme traer una oración en voz baja, como Daniel podría haberla pronunciado en su amanecer de restauración. Señor, tú conoces los secretos del corazón y ves más allá de nuestras máscaras. Ensancha nuestra fidelidad para que no negociemos lo esencial por la comodidad. Danos valor para orar con la puerta abierta cuando el mundo nos invita a callar. Mantén nuestras mentes en paz cuando las leyes humanas nos pesen, y que nuestras vidas sean, más que discursos, actos de coherencia que hablen de tu soberanía. No pedimos, Señor, fórmulas rápidas ni atajos, pedimos la fortaleza para perseverar, la sabiduría para actuar con justicia y la humildad para reconocer que todo poder verdadero viene de ti. Amén. La historia de Daniel en la guarida de los leones es, por tanto, algo más que una demostración de poder sobrenatural. Es un testimonio de cómo una vida centrada en Dios puede sostenerse en medio de estructuras que buscan domesticar la fe. Es también una llamada a los que ocupan lugares de influencia, que ejerciten la justicia y no la conveniencia, que recuerden que las leyes deben proteger, no perseguir conciencias. Si esta historia ha hecho eco en algo de tu vida, si las preguntas que plantea resuenan en tu corazón, te invito a compartir este relato con alguien que pueda necesitar escucharlo. Comparte la lección de que la fidelidad tiene costos, pero también tiene el poder de transformar reinos. Y ora con quienes te rodean para que la valentía no sea aislada.
Comentar una lección personal que hayas aprendido ayuda a otros a ver caminos que quizá no habían imaginado. Finalmente, una oración breve para cerrar juntos, dirigida a aquel que ordena las edades y cuida a los fieles. Padre, te damos gracias por quienes, como Daniel, nos muestran con su ejemplo que la oración y la integridad son faros en la oscuridad. Danos coraje para mantener nuestras ventanas abiertas, aun cuando el decreto del mundo nos invite a cerrarlas. Protégenos en las pruebas, no por vanagloria, sino para que tu nombre sea glorificado. Y enséñanos a confiar en tu soberanía sobre reinos y corazones. Moldea nuestras decisiones para que reflejen justicia y compasión, y haz que, en cada acción, podamos ser testigos de tu amor. Amén. Que la paz que sobrepasa toda comprensión guarde tu corazón, y te impulse a vivir con coherencia donde quiera que te encuentres. Si esta narración te inspiró, compártela con alguien que necesite una palabra de esperanza. Deja un comentario con lo que aprendiste, y únete en oración con otros. Así multiplicamos no solo el conocimiento de una historia, sino la práctica de una fe que transforma lugares y personas.